¿Para cuándo la Celestina 2, la venganza del proxeneta? No puedo expresar con palabras la ilusión que me hizo leer este comentario, y no solo porque llevaba una preocupante cantidad de tiempo sin hablar de mi puta vieja favorita, sino también porque, no me lo vais a creer, efectivamente existen no una, sino varias secuelas de la Celestina. Veréis, antes de que existiese Wattpad, Tumblr, AO3 o Amino, esos oscuros lugares de internet donde los jóvenes escribían cosas que no deberían escribir y leían cosas que no deberían leer, ya existían los fanfics. Antiguamente, cuando no existían leyes de derechos de autor como las de hoy en día, no era raro que un escritor tomase la obra de otro autor y escribiese secuelas, precuelas o historias paralelas con su mismo universo y personajes, literalmente un fanfic, salvo porque, a diferencia de un fan de 13 años que escribe escenas porno de sus personajes favoritos, estos eran más que nada un negocio, puesto que explotar una obra famosa suponía alcanzar a un público ya asentado, deseoso de saber más sobre la historia y los personajes en cuestión. Uno de los ejemplos más famosos, y que seguramente se os haya venido a la cabeza a muchos de vosotros, es segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Avellaneda. Por supuesto, que no hubiesen leyes establecidas de derechos de autor no quiere decir que a los escritores de la época les pareciese bien que cualquiera se colgara de sus obras, y del mismo modo que hace unos días se publicó una de las funas por plagio más grandes de la historia de YouTube, Cervantes reaccionaría en la segunda parte oficial del Quijote a este impostor, haciéndole referencia dentro de la propia trama. Además, y a modo de seguro contra futuros plagios, terminó la obra matando a Alonso Quijano, y le mató mucho, le mató muy fuerte, haciendo completo hincapié en que estaba muy muerto y no habría continuaciones. Os leo. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él supo obrar y yo escribir. Solo los dos somos para en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió, o sea de atrever, a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio, a quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fuesa donde real y verdaderamente yace tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva, que para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros, bastan las dos que él hizo, tan a gusto y beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron, así en estos como en los extraños reinos. Y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que, por las de mi verdadero Don Quijote, van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna. Vale. ¿Por qué os cuento y os leo todo esto si aquí hemos venido a hablar de mi puta vieja? Pues porque esto mismo que hizo Cervantes de matar a su personaje del todo, dejándolo podrido, enterrado y sin forma alguna de vivir otra historia, fue lo que quizá tendrían que haber hecho con la Celestina, ya que claro, la Celestina fue el personaje más amado de la historia. Como bien os conté hace ya tiempo, la obra en un principio no se llamaba La Celestina, era la comedia de Calisto y Melibea, pero la Celestina, al ser la cabra, se llevó todo el protagonismo hasta el punto de convertirse en el título de la historia. Así pues, si haces una secuela de un libro cuyo principal interés recae sobre un personaje, querrás que salga dicho personaje, por lo que la segunda comedia de la Celestina, de Feliciano de Silva, empieza precisamente con el giro de que la Celestina nunca murió. Esto es algo ya de por sí ficticio de sostener, pues
pues en la obra se nos dice que Sempronio y Pármeno la mataron con 1000 cuchilladas, pero supuestamente sobrevivió, y es curioso porque la astuta alcahueta juega en la trama con la idea de que no sobrevivió, revivió. Esta Celestina resucitada en la secuela trata de verse arrepentida y respetable, y de hecho cuando interviene en la relación de Felides y Polandria, la nueva pareja protagonista, no hace uso de su magia en sus artimañas amorosas, y quizá por ello esta historia, a diferencia de la de Calisto y Melibea, no termina en tragedia, sino en matrimonio. A pesar de seguir los argumentos y estructura de la obra original, vemos aquí un final feliz. Salvo porque ahí tampoco acaba la historia, y es que no muchos años más adelante Gaspar Gómez de Toledo haría una continuación no oficial de la continuación no oficial de la Celestina, tercera parte de la tragicomedia de Celestina. El propio autor, en el prólogo, agradece la obra de Feliciano de Silva y pide al lector que lea antes su escrito, puesto que continúa la trama de Felides y Polandria, esta vez dándole un giro trágico. Dicha tragedia empieza con la muerte de la Celestina, quien, siguiendo la tendencia de la obra original, muere por una caída, en esta ocasión al ir corriendo a por su recompensa tras enterarse de que sus servicios como alcahueta han concluido adecuadamente en la boda de Felides y Polandria. Y sé lo que os estáis preguntando, ¿cuál será entonces el desenlace trágico para la pareja principal, Felides y Polandria? Pues ninguno. Algunos críticos señalan que el desenlace de esta tercera parte trata de devolver a la historia los principios clasistas de la época, terminando así los personajes que pertenecen a la nobleza en comedia, mientras que los personajes del bajo mundo, como las alcahuetas y prostitutas, sufren un final trágico. No obstante, no todas las secuelas de la Celestina recurren a la supervivencia o resurrección de este querido personaje. También existió, por ejemplo, la tragicomedia de Lisandro y Roselia, de Sancho de Muñón, cuya figura celestinesca es Elicia, en efecto la antigua amante de Sempronio y sobrina de la Celestina, quien hereda sus conocimientos, instrumentos y funciones. Esta tragicomedia, además de mantener mejor la continuidad de la obra original, tiene un final más acorde al estilo de la Celestina, en el que Lisandro y Roselia, los amantes, mueren a manos de Beliseno, el hermano de Roselia, jugando así con el papel trágico del conflicto entre el amor y los placeres y la defensa al honor familiar. Y aquí no acaba la cosa, nos encontramos también con la comedia Selvagia, de Alonso de Villegas el Vago. ¿Y sabéis quién es la alcahueta de esta obra? Dolosina. ¿Quién cojones es Dolosina? Pues la nieta de Claudina. Si os acordáis, Claudina era la madre de Pármeno, vieja amiga de la Celestina, y es que ese personaje también despierta bastante curiosidad. Nos remonta al pasado de la Celestina, el personaje más querido, y dentro de la trama despertaba preguntas, al ser el misterioso nudo entre Pármeno y la puta vieja. Por eso mismo, cuando el bachiller Sebastián Fernández, en lugar de hacer una secuela, decidió hacer una precuela, la tragedia policiana, le dio el papel de Celestina a Claudina, mostrándonos así la historia de este nombrado personaje y su relación con la Celestina, afirmando ella misma haber sido la maestra de nuestra puta vieja. Sobra decir que estas obras no oficiales nunca suelen estar a la altura de aquella que toman de referencia, y estas secuelas de la Celestina son bastante flojas, al menos en comparación con la original. Sin embargo, diría que uno de los mayores desastres literarios que encontramos en estos fanfics se lo tiene que llevar segunda parte de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. ¿Por qué digo que este escrito fue tan desastroso? Todos los que os hayáis leído el Lazarillo o hayáis dado la obra en clase, sabréis de qué trata la historia. El joven va pasando de amo en amo, tratando de buscarse la vida y sobreviviendo a situaciones cómicamente trágicas. Y es que aunque la obra sea, en ciertos aspectos, una comedia y muchas veces se presenta como tal, el mundo que narra es crudo, doloroso y realista. Una crítica social en la que un joven es básicamente abandonado por su madre
madre a causa de problemas económicos, enfrenta la hipocresía de la sociedad, recurre a engaños para poder sobrevivir y, finalmente, encuentra buena vida en la humillante situación de casarse con la criada y amante del arcipreste de San Salvador, siendo su matrimonio no más que una humillante tapadera. La mayoría de interpretaciones hasta señalan que en el Tratado Cuarto se da a entender que el fraile, el cuarto amo del Lazarillo, abusó de él sexualmente, dándole los primeros zapatos que rompió, un eufemismo. Sabiendo de qué va esa cruda historia, os prometo que nada puede prepararos para la trama de la secuela. Lázaro naufraga en el Mediterráneo y, tras quedarse dormido, despierta como un atún. Y seguimos la historia del Lázaro Atún, en la que hasta conoce al rey de los atunes. Hay quien sugiere que este tipo de fantasía tan extraña era una parodia hecha para burlar la censura de la Inquisición, pues al convertir a los personajes en peces, toda crítica o discurso era ficticio. No obstante, desde una perspectiva general, toda esa secuela manda huevos. Antes de terminar el vídeo quiero compartir esto con vosotros porque me pareció tremendo. En lo que estaba buscando fotografías de la portada de la segunda Celestina para este vídeo, estaba por aquí bajando, viendo distintas imágenes y me encontré con esto. Esto, tío, la nobleza de las flores como la segunda Celestina. Muchos diréis que es un error o un no sé qué. No, esto es una señal. Esto es una señal de que para la relación de Saku y Subaru, como son gilipollas, van a necesitar una alcahueta y va a aparecer la Celestina a modo de cameo y va a ser tremendo para este manga.